Adler y con Viktor Frankl en lo que algunos autores quieren llamar la psicología de la responsabilidad, porque rescatan este carácter de posibilidad de elección en el ser humano, de conducción. Pero no es una cosa tampoco que aparezca en muchos libros, así que no lo pongan por ahí. Pero sí que conozcan a Rudolf Allers. Rudolf Allers. Todo lo que tenga olor a psicoanálisis, por así decirlo, se puede rastrear y tiene un vínculo con esto, porque esto es la escuela psicoanalítica, esto es la corriente psicoanalítica o corriente del inconsciente. ¡Pah! ¿Cómo? O sea, y estamos hablando ya de 1960, no sé, es como ya sí que estamos ahí. Es donde aparecen controversias importantes en psicología, porque aparece una corriente en psicología. Sí. Ahora va a aparecer. Aparece una corriente en psicología o que no tiene la fuerza ni la cohesión que tienen estos grupos, pero que sí son autores que de alguna manera disientan del psicoanálisis, por ejemplo, y que tienen una visión del hombre completamente antagónica a la propuesta por el psicoanálisis. Surgen como contrarrespuesta al conductismo y al psicoanálisis. ¿Qué es la psicología humanista? O sea, si el psicoanálisis dice que el hombre es por naturaleza enfermo, por así decirlo, o tiene una visión negativa de la naturaleza humana, el humanismo va a decir de que el hombre es por naturaleza impecable, por así decirlo. No tiene problema. Y van a exaltar, y si algún autor psicoanalítico niega la posibilidad de la libertad y la deja solo al plano de la ficción, van a decir que el hombre en el fondo no tiene naturaleza más que una libertad que tiene que desplegarse autónomamente. Y se van a poner en las antípodas del conductismo, que restringe el comportamiento humano solo por un ambiente que lo determina, y el psicoanálisis como si fuera simplemente el hombre títere de lo que le dicta su inconsciente, si ustedes quieren, en mayor o menor medida. Con una visión mucho más positiva y poniendo más en el centro la libertad del hombre como si fuera esa la naturaleza humana. El hombre no tendría naturaleza más que un fondo de libertad que tiene que ser autónomo para desplegarse. Unos lo van a decir con más fuerza que otros. Algunos yo lo voy a sacar de este grupo porque no lo dice con esa fuerza, que es Frankl, y que por lo mismo lo ubican en este otro grupo de la responsabilidad. Pero de humanista o psicología humanista, o todo lo que es humanista, si uno va investigando, topa con estos autores que yo les voy a mostrar aquí. Que entre ellos no tienen la afinidad que uno puede encontrar entre ellos, porque son muy distintos. Pero como tienen esta visión más positiva en relación a estos, es que se les llama humanistas. ¿Ya? Pero no estudiaron juntos, ni se pusieron de acuerdo, ni realizaron una psicoterapia en conjunto. De hecho, tienen modos de psicoterapia muy distintos. Lo vamos a poner aquí, psicología humanista. El primero de ellos es Abraham Maslow. Abraham Maslow. El segundo de ellos es Carl Rogers, de la psicoterapia centrada en el cliente. Carl Rogers, que tiene ese libro, El proceso de convertirse en persona, muchos textos, y famoso en Estados Unidos y tuvo, ya saben. Carl Rogers. Uno muy distinto, pero que también se ubica dentro de los humanistas, es Fritz Perls, el de la psicoterapia gestáltica, que no tiene nada que ver con la psicología de la Gestalt. O sea, se le llama gestáltica porque él habla de la totalidad, simplemente por eso, pero no tiene nada que ver con la psicología desarrollada en los estudios de psicología desarrollados en Alemania. Fritz Perls. Fritz Perls. Y otro que fue también psicoanalista en el origen, pero se salió del psicoanálisis, es Erich Fromm. Erich o
Perls, aquí, Perls. Fritz Perls. Y Erich, que es Erich. Erich Fromm. Y se le ubica, en general, a Viktor Frankl en este grupo, como el último, por así decirlo. Viktor, que es el Viktor escrito así, Viktor Frankl. Ese es el humanismo que se despliega con muchos autores, escuelas, acentos, pero es como un mundo de la psicología. Otro movimiento fuerte en ese tiempo es la psicología social, que después va derivando lo que es la psicología comunitaria, presentando las bases teóricas para todas esas propuestas. La psicología social, donde tenemos a Floyd Allport, Floyd Allport y Kurt Lewis, o Lewis, no sé, Kurt Lewis. Y ya así como aquí, ayer, aparece la psicología sistémica. No, es que antes de la sistémica vamos a poner a la cognitivo-conductual porque es anterior, pero ya estamos así como ahí encimita aquí, reventando la ola aquí. Tenemos la psicología cognitivo-conductual. Que surge muy a propósito de todo el giro cognitivo que se produce con Bandura, Tolman, todo esto de volver hacia la dimensión cognoscitiva, pero que en estricto rigor más bien que se distancia de los conductistas que los sigue, pero tiene su vínculo. Y el nombre responde más bien a la modulación de la conducta por la dimensión cognitiva de la vida humana. Responde más bien a eso que su vínculo con los conductistas. Ahí está Alfred Ellis, todo esto en Norteamérica. Aquí ya Norteamérica completamente. Albert Ellis, Aaron Beck, que se destacaron mucho por su eficacia en el tratamiento de las depresiones. Aaron Beck, Ellis, George Kelly, y Michael Meijenbaum. No, ese no me equivoqué, ese es Michael Mahoney. Aunque Meijenbaum también, sí, es que Meijenbaum es del inconsciente afectivo ya, pero ya eso ya es demasiado específico. Ellos son grandes maestros de esta escuela y fueron transitando desde que lo preponderante en el desarrollo de la conducta viene causado por los pensamientos, hasta decir que no viene por los pensamientos, sino que más bien de los afectos, hasta decir que más bien de los afectos del inconsciente afectivo, y así han ido casi como topándose con los otros. O sea, porque lo que tenemos ahora último es como la psicología integrativa, todos los intentos de decir al final todos estamos hablando de lo mismo, con lenguajes distintos, pero se han ido como topando, como encontrando los nexos. Y después de eso la psicología sistémica, que son los que han influido también mucho en Fonagy, en todas estas cosas de la relación, del sistema, de la psicología sistémica. Ludwig von Ehrenfeld,
perdón, Ludwig von Bertalanffy. Bueno, este sí que lo escribo acá porque no sé. Bertalanffy. Bertalanffy. Mara Selvini Palazzoli. Creo que es con 2 Z. La segunda, Mara Selvini sí. Palazzoli. Mara Selvini Palazzoli. Y el argentino, ese sí que está vivo ahora, que es Salvador Minuchin. Minuchin. Le voy a poner la crucecita y que en paz descanse. QEP. Minuchin, así tal como suena, Minuchin. Psicología sistémica. Y ya lo más vanguardista que hemos tenido ahora es la psicología transpersonal, pero eso ya sí que es nuevo, o sea. Aquí sí, pero es que va en la línea de Peter Fonagy. Lo vamos a ubicar aquí. Son como versiones modernas de lo que han ido recogiendo de otros. Todos como que han ido recogiendo unos de otros, si se fijan. O sea, los cognitivos conductuales al incorporar el tema del inconsciente, aunque no sea determinista, pero sí reconociendo esto. Esto reconociendo que sí la dimensión relacional y que los sistemas y todo digo como topándose. La psicología transpersonal. Con Stanislav Grof. Es como esta propuesta de volver a rescatar la dimensión espiritual del hombre y su ser personal, muy en sintonía con planteamientos humanistas, pero él le pone todo un componente que viene relacionado al Oriente y a las filosofías persas y no sé qué, como que va haciendo como una incorporación un poco parecido a lo que hizo Schopenhauer en su momento, de incorporar lo oriental en lo occidental, ¿ya? Y en la línea norteamericana, la psicología positiva de Martin Seligman. La psicología positiva de Martin Seligman. Y lo último, así, como intento, la psicología integrativa, pero que no tiene autor. Han sido intentos de poder establecer diálogos, tomar cosas, juntar, integrar, o sea, integrar. No nos vayamos por un solo carril, parece que hay muchas cosas comunes, veamos qué se puede rescatar de modo común y integremos. Y han sido intentos poco fructuosos, no han tenido la fuerza que se esperaba, termina habiendo hegemonía más de una postura que de otra, no se ha logrado esa integración y se intenta. Se intentó aquí también, lo intentó Paso, lo intentaron varios. ¿Sí? Psicología integrativa. Las corrientes que tienen como una pretensión como un poco más teórica, pero como de medir, por ejemplo, la personalidad, Cattell, Eysenck, y después lo de los Big Five, sí. de la medición. Ellos, en el fondo, aquí yo estoy poniendo todo lo que tiene que ver como con psicoterapia. Voy a dejar fuera, puse el inicio, que era, están mucho más relacionados con los intentos que hacían estos personajes, ¿ya? Pero aquí, en la línea psicoterapéutica, todo lo que hay, bueno, yo estoy poniendo las más importantes, pero acuérdense que en Estados Unidos se reconocen casi 500, o sea, todas, si uno las rastrea, conectan con ellas. Y esto está pasando, o sea, todo esto que yo he puesto acá es lo que nosotros, es el mundo en el que nosotros nos movemos, en el mundo de la psicología, y que es, no sé, pues 1789, 1800, esto pasó en 1850, o sea, estamos aquí.
Le estoy poniendo 1850 y eso que nació en el 56, pero en el estricto rigor es 1880. Los conductistas también, 1870 si ustedes quieren, ya como mucho. Pero psicoterapia, es Pierre Janet, el cual denuncia a Freud de haberle casi plagiado su tratamiento, pero es en el año 1850. O sea, cuando Freud asistía a Salpetriere y tenía contacto con los distintos psiquiatras que trabajaban la histeria y métodos alternativos a la hipnosis, el que estaba desarrollando toda esta idea de psicoterapéutica alternativa, era Pierre Janet. Y eso es del año... ¿Ah? Janet, así tal cual, Janet. Pierre Janet. Lástima que me quedo aquí, porque lo ideal habría sido verlo aquí, esto. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, viendo toda esta proliferación de intentos teóricos y posturas y planteamientos, si no será en alguna medida posible que sean herederos de algo anterior. O sea, porque ¿cómo puede ser que no haya ninguna raíz o vínculo con algo anteriormente dicho? ¿De dónde viene todo esto? Que no me sale visualmente porque ya está estos señores como encima de la Edad Media, pero si lo viéramos acá, yo creo que es imposible entenderlo. Imposible entenderlo si uno no conoce todo lo que se dijo antes. Y mucho antes, bastante anterior a estos años. O sea, no se comprende la psicología como disciplina, como intento, si es que uno no conoce la historia del pensamiento de la humanidad. Que es un poco el intento de este curso, ir mostrando las raíces históricas y filosóficas de la psicología, es decir, de esto. Ya esa es la propuesta de estas sesiones. De todo esto que está aquí, bueno, ¿de dónde emana esto? ¿Con qué intento? ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Dónde metes todo esto de la resiliencia? ¿Aquí? No sé, habría que buscar. Yo creo que psicología positiva. Porque viene con esta idea de Seligman arrastrándola, digamos. Ahí tienen que ir buscando y linkeando. Pero yo les aseguro que no van a poder linkear con algo que no esté por aquí, en general, o sea, la gran mayoría. Quizás algunos se escapan. Pero si pretendemos hacer así el más pormenorizado de los cuadros, no vamos a acabar como nunca de sacarle punta al lápiz. Pero yo con esto creo que tenemos un panorama como general. Que son al menos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Todos con ideas de hombres distintas. Todos. Todos con antropología implícita o explícita. Todos, por lo tanto, con una idea de cuál es el destino de la vida humana y cuál es su naturaleza. Todos con una idea acerca de qué se da a entender o no. Todos con ideas, para bien o para mal, respecto de qué sea la libertad del hombre. Todos con una cosmovisión distinta, todos con una idea de la vida social distinta, todos con ideas filosóficas muy diversas. ¿Qué es lo que complica? Justamente el diálogo integrativo. Porque quizás no toman en las técnicas, el tema es la interpretación del dato. La interpretación del dato. ¿A qué responde esto y a qué se ordena esto? ¿Cuál es la causa de esto? Si hay causa, si no hay causa. Tantas cosas que pueden ir pasando cuando dialogan, porque en el fondo hay implícitamente toda una idea del hombre y del mundo en cada uno de los autores. Y eso es lo que hay que buscar. ¿De dónde viene eso? Y eso viene de la filosofía. No queda otra. O sea, la pregunta por el hombre es distinta a la pregunta por la psicología del hombre.
Y la pregunta del hombre, aunque la responda un psicólogo, la está respondiendo como filósofo. Está en otro ámbito. Porque escapa de lo que es propiamente psicológico, que es una dimensión de la vida humana. El psicólogo se dedica como una dimensión de la vida humana y ahí se maneja. Y cuando habla del hombre en general, bueno, ya está hablando de una disciplina distinta, que es la que trata del hombre como objeto con ese foco. Es otra disciplina. Entonces, en cada psicólogo siempre pasa de que hay implícito un filósofo. Siempre pasa. O sea, hasta el menos intencionado de los psicoterapeutas que no intenten, siempre hay una idea del hombre y del mundo y de todo. Es una cosa que apoya como todo lo otro. Por eso es tan interesante estudiar la historia del pensamiento anterior, primero para comprender la propuesta psicoterapéutica y la orientación, o sea, la orientación quiero decir hacia dónde va o qué procura, cuál es el intento de la psicoterapia. Porque así como en la educación no se puede educar si no hay intención, en psicología no se puede curar si no hay intención, siempre hay intención, es intencional. Aunque la intención sea no intencional, pero es que no sale, o sea, hay una intención. Y esa intención responde a una visión de las cosas, que no siempre está explícita, pero es la que le da razón de ser a todo lo que se está haciendo. Y eso es lo que yo creo que se puede ir rasqueteando para que vaya saliendo. Entonces, eso es lo que yo voy a ir haciendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Ya tienen esto, es súper incompleto, pero es que no, si nos vamos, ustedes lo completan, su cuadrito, aquí tienen como una visión muy global, van poniendo autores que se les ocurran, dónde están, puede ser parte del curso, les pongo nota, y lo completan. ¿Qué vamos a hacer nosotros si yo no me voy a dedicar a esto? Porque eso ya sería historia del... Vamos a ir a lo anterior. O sea, ¿quiénes son aquellos que podrían estar detrás de esto? Y que en el fondo son los que han engendrado esto. Esto más bien es un efecto de algo anterior. O sea, lo de Freud no fue una cosa así tan como parece como... No, esto tiene una herencia, esto es un desarrollo del pensamiento que va teniendo como consecuencia el surgimiento de esto, el planteamiento de esto, y eso es lo que hay que ir dilucidando para que uno también entienda cuál es el intento del magíster, porque en el fondo el magíster también lo que quiere es tratar de rescatar algo que quedó ahí como dando bote, que está como en la nebulosa, y que contribuye a enriquecer, ¿qué cosa? Justamente el diálogo que se puede producir entre las distintas corrientes. Pero tenemos que ir hacia atrás. Pero ese intento que hizo la psicología integrativa fue fructuoso porque no era el intento que está haciendo... Es distinto, claro, porque es establecer con presupuestos distintos, ideas del hombre distintas, coincidencia respecto de lo que hay que hacer con tal persona. Entonces no se produce una discusión de fundamentos. O sea, tú mantén tu fundamento, mantengo mi fundamento y veamos cómo podemos llegar a un consenso. Una cosa así. Esto es como refundar claro, o sea, refundemos desde qué es el ser humano para poder entender la psicología del ser humano y desde ahí, si ustedes quieren bien básicamente, cómo le ayudamos, cómo se puede ir, aprovechando todo lo que el ser humano tiene. ¿Ya? Es como ambicioso, pero vamos, se puede. Pero no entiendo cómo lo puede unificar si cada uno tiene una visión antropológica tan... ¿Por qué? Porque en la medida que estudian esa visión antropológica, van modificando su visión, la enriquecen. Por lo tanto, eso que ellos ven de modo tan agudo, tan enfocado, tan absoluto, lo pueden relativizar en un todo que es más amplio. Por lo tanto, me puede hablar a mí, o sea, dos personas que tienen la misma antropología pueden hablar del inconsciente. Perfecto, porque van a entender los sentidos internos y van a chapotear y van a poder distinguir. Pero si hay uno de los dos que no lo entiende, siempre va a ver el inconsciente como una cosa tan confusa en la que no se puede hacer más intervención porque solo está viendo el aspecto dinámico que planteaba Herbart, por ejemplo, que para Herbart es como la antesala de esto, porque para Herbart no hay facultades en el ser humano, solo hay dinamismos. Entonces, cuando hablamos de inconsciente hablamos de dinamismo, pero no estamos hablando de
dimensiones de la vida humana, memoria, imaginación. Entonces es imposible el diálogo, porque no se distingue dentro del inconsciente qué puede hacer eso. Es una cosa muy amplia. Con la intención de que cada uno salga como de su parcela, mirar más lejos y pueda tener Eso, una visión más crítica. lógico, descubrir al hombre, todas sus dimensiones y hacer una relectura de la psicología que uno le enseñaron. Para poder quedarse con todo lo bueno y dejar lo que en el fondo va un poco desenfocado y por lo tanto, desde ahí poder aprovechar lo que otros están diciendo y poder integrarlo en esta... ¿Se entiende o no? Es como bien útil, yo creo, hacerlo. Pero es la única forma de hacerlo. O sea, todos tienen que hacer una relectura de lo que hicieron a la luz de una formación que están recibiendo y que les muestra esta visión del hombre. ¿Sí? Ya, pues, entonces, ¿porque falta todavía para el café? Sí, falta media hora. Ah, bien. Sigamos con... Lo de ahora es no tanto aclarar, sino que más bien instalar los personajes. Porque todos estos personajes son todos personajes que realmente van a salir a bailar. Un ratito, se pase a bailar, pero ustedes ya tienen que tenerlos ahí. Y lo más importante es que los tengan ubicados en el tiempo, en la historia. Voy a tener que borrar todo esto, porque hay personajes que van aquí. Esto ya lo hicimos un poco en el claustro de psicología, de los profesores, pero vamos a reeditarlo ya. Qué lata que hice esto. Sí, perdón, no está a la altura del magíster, pero es que es lo que me pusieron ahí. Sí. No sé, no, ya borré, así que... Cambio de color. Negro porque vamos a los filósofos modernos. Ya, no. Primero, a ver, no sé por dónde ir. Sí, voy a ir primero con los griegos. ¿Ya? Uno generalmente cuando estudia psicología, a lo más atrás que llega es la filosofía griega. Y después se pega un salto hasta los científicos modernos, o sea, Bacon. Hay todo un espacio que no ve. Hoy día lo vamos a hacer aparecer. Pero vamos a ir un poco a la filosofía griega, que es un antecedente súper importante para la psicología. Fundamental. Y no estoy hablando del imperio helénico, que es del 146 al 46 a.C., más o menos. Como imperio mismo, sino que, quiero decir, del 300 al 146, como del 320 al 146 antes de Cristo, 300, esto es 250, 300 al 146, es lo que se conoce como el imperio helénico. Después viene el imperio romano. En el imperio helénico se fueron perdiendo cosas que habían sido conquistadas por la polis griega antes. ¿Cuándo? Desde el surgimiento de la filosofía. Oficialmente, con Tales de Miletos. Tales de Mileto es del año 625 y murió en el 547 antes de Cristo. Estamos hablando aquí. ¿Cuál es la importancia de Tales? Que Tales es el primero que se hace una pregunta filosófica como radical. ¿Cuál o dónde se encuentra el principio de todo? ¿Qué es lo uno que da razón de todo? Su respuesta no es la más acertada, pero ¿por qué es importante? Porque se hace una pregunta fundamental. ¿Qué es aquello uno que da razón de todo lo que hay? En términos materiales se lo planteó él. Pero por eso se dice que Tales es el inicio de los filósofos jónicos, por así decirlo. El inicio de la filosofía está en Tales. ¿Por qué? Porque se hace la pregunta por primera vez de modo explícito, estrictamente filosófica. Tales de Miletos.
Es el que dice que todo es agua. Que tampoco está tan mal, porque está bastante bien. Vamos a volver a Tales, ¿vale? Estamos ahora. Ya, Tales estamos cuidando el agua y todo. ¿Cuál es su pregunta? Su pregunta en el fondo es una pregunta acerca de qué es aquello uno que da razón de todo lo que es. Eso del agua es lo más moderno. Lo Sí, po. última moda. Sí, po. No, por eso les digo, sí. Como absorbe las emociones. Que da razón de todo lo que hay. Y es lo más ligado a la vida, cuando hay agua y fecundidad. O sea, si tampoco está... O sea, estos tipos eran súper inteligentes. Tales de Miletos. Después de Tales de Mileto, a esto voy a tratar de hacerlo como en orden cronológico, para ir teniendo como el desarrollo, ¿ya? Y voy a tratar de poner las fechas bien. De Tales de Mileto tenemos después a Anaximandro. Anaximandro. ¿Ah? Anaximandro es del año 610 al 546 antes de Cristo. Aquí. Anaximandro es el que decía que todo es apeiron. Nadie sabe, se murió en la tumba con eso. Pero una cosa que es como... No lo sabemos. El apeiron, ¿qué quería decir con el apeiron? Pero tiene que ver un poco con la energía, una suerte de fuerza, que tampoco... O sea, uno ve todos los griegos y dice, qué increíble, hoy día están como casi repitiendo todo con una nueva... Pero esto como una... Esto después apareció en Leibniz de nuevo, con el energetismo, el vitalismo. Anaximandro es el más que se aproxima a eso, porque no es agua, es apeiron, va a decir, el apeiron. Apeiron así. Apeiron. Todo venía del apeiron, o todo estaba constituido por el apeiron. O sea, la pregunta de Tales, la respuesta de Tales no es que todo viene del agua, sino que todo en el fondo está constituido de agua. El agua se condensa, quiero decir, y se solidifica, y de todas las cosas, y va dando explicaciones que si no son nada de malas. O sea, y eso que no tenía ni un solo instrumento, o sea, era pura cabeza los tipos, esto, cabeza. Anaximandro. Después está Anaxímenes. ...585 y 528. Anaxímenes es el que decía que todo es aire. ¿Ah? No, ¿qué es lo que no ves? Voy a anotarlo en grande y ponerlo en chico para acá, lo voy a hacer transitar, ¿ya? Anaxímenes. 585, 528. Anaxímenes, aire. Y aquí aparece un personaje muy importante que ha influido mucho en la psicología, que es Pitágoras. Pitágoras de Samos. El que dice que todo es números, habla de los números. Todo este carácter esotérico de lo numérico, lo astrológico, viene de Pitágoras, que tomó mucho de filosofías persas. Pitágoras el año 570 y murió en el año 495. Pitágoras de Samos. Pitágoras es el primero que se llama, de ahí sale el nombre filósofo. Porque Pitágoras, que era un hombre que se dedicaba al ocio para pensar las cosas y dar respuesta a las cosas, le dijeron que era un sabio, él era un sabio. Y él dijo, no, yo no soy un sabio, yo soy un hombre que ama la sabiduría, un filósofos, un amante de la sabiduría. Ese es Pitágoras, el del teorema de Pitágoras, el matemático, todo eso. Sí, claro, el mismo. Si ustedes ven a Galileo y todos que dicen que todo es número, la naturaleza está escrita en números, todo remite a ideas pitagóricas en muchos sentidos. Pitágoras. Después viene uno que es brutal, o sea, ni siquiera cuando se estudia psicología se percibe, pero que está ahí y ojalá en el curso pueda salir el vínculo que hay con Heráclito.
Heráclito de Éfeso. Yo les voy a ir transmitiendo la idea nuclear, o sea, nuclear. Heráclito de Éfeso, 544 al 475, es Heráclito. Heráclito es el que dice que nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río. Todo fluye, todo cambia. Todo es movimiento. Todo en un constante fluir. La filosofía heraclitiana que está presente en Hegel, que está presente... Y ahí les voy a mostrar cómo en todo. Pero Heráclito es el hombre del movimiento. Todo fluye, todo debe fluir. Imparablemente todo, Nietzsche, todos tienen muchas de estas ideas. Después está Parménides, de Elea, 530 al 470. Parménides de Elea es el que niega el movimiento. Es el que dice, así como Heráclito, se pone en las antípodas de Heráclito. Él dice que el ser es y el no ser no es. Y lo importante es el ser. Y esto es muy importante en Parménides. Es el primero que habla del ser, como razón de las cosas. Claro, lo dice en un modo bien impropio, que dice el ser es esférico, el ser es no sé ya. Pero es el que habla del ser, cosa que para nosotros va a ser muy importante durante el Magíster. No por Parménides, sino que por el tema de lo que el ser significa en realidad, pero el ser. Tanto es así que niega el movimiento, porque quiere privilegiar el ser y para eso tiene que negar el no ser. No tenía cómo explicar que las cosas no fuesen o dejasen de ser. Es todo el problema que tuvo que resolver después Aristóteles, porque en el fondo Parménides llegó a negar el movimiento. Y eso lo tuvo que explicar Aristóteles, que es el que descubrió cómo explicarlo y descubrió cosas de la realidad. Ese es Parménides. Después está uno que es súper desconocido, pero que tiene que ver con la psicología, que se llama Alcmeón de Crotona. Alcmeón de Crotona, que es como el primer biologicista. Alcmeón de Crotona, si no falla mi memoria, es 500 al 450. Alcmeón de Crotona tiene una explicación biológica de toda la vida humana. Habría que tomar sus textos, y lo estudian a veces en medicina, como un antecedente previo a Hipócrates. Alcmeón de Crotona. Después tenemos a Empédocles, que es el primero que distingue entre percepción y pensamiento, que es un avance. Empédocles, 495 al 430. Empédocles. Pensamiento es distinto a percepción. Es muy interesante, porque a la larga eso va a derivar en que imaginarlo es lo mismo que entender. Porque antes se confundían. De hecho, por eso los que se llaman los presocráticos, decía después Santo Tomás, que tenían un problema, porque no podían dar como real algo que no pudieran imaginar. No podían dar el salto metafísico, porque como no se podían imaginar nada, cosas que no fueran cuerpo, lo que no tenía cuerpo no existía. Bueno, para eso es muy importante saber de que no es lo mismo imaginar que entender. O sea, que hay perfectamente cosas que se pueden entender y no se pueden imaginar. Pero sí la distinción pensamiento-percepción es muy difícil hacerlo. El primero que plantea esa distinción y observa y habla de la percepción como algo distinto al pensamiento, aunque vinculados, es Empédocles. 495, miren, nos vamos acercando, todavía no estamos en el Imperio Helénico. O sea, cuando Grecia es políticamente poderosa, es cuando se perdió toda la filosofía, porque se murió Aristóteles. O sea, murió Aristóteles con él y fue el último, y después vinieron los otros personajes.
Y estos todos son anteriores, o sea, también es importante, el cultivo del saber se da muchas veces cuando no hay demasiado poder político en una nación, porque ahí las cosas como que se desenfocan. O sea, cuando los pueblos tienen enemigos, como que crecen. Cuando son los más poderosos, son invadidos, como esto le pasó a los helénicos. Todos estos antes. Estamos en el 495. Empédocles y Anaxágoras, que es muy bonito todo lo que dice Anaxágoras. Anaxágoras. Bueno, pueden ir sacando ideas para sobrinos, nombres y todo. Pues, ¿ah? Tu propio hijo, José, el equipo dice acá. Anaxágoras. Tiene carácter el nombre, ¿cómo le da carácter? No se sabe cuándo nació, pero murió en el 428. Y Anaxágoras es el que dice que al principio se estaba el caos y todo se ordenó gracias al logos, que es una idea lindísima. El logos imprime orden en el caos. Voy a tener que borrar aquí ya. Aquí ocurre una variante en el pensamiento del desarrollo filosófico griego, porque empiezan a aparecer en la polis griega los famosos sofistas. Todos estos son filósofos, tienen su planteamiento acerca del cosmos, pero todavía no se han hecho la pregunta moral de la vida de la polis, del hombre bueno o el hombre malo. No, estos están hablando de filosofía de la naturaleza. Estos son como los filósofos de la naturaleza, si ustedes quieren. Todos los presocráticos, filósofos de la naturaleza. Me faltan algunos, pero es que vienen un poco posterior, creo. Entonces, habría que después subirlos. Pero la pregunta de ellos es cosmológica, no es moral. Pero van a aparecer algunos personajes que son importantes como antecedentes a Sócrates, que son Protágoras, de Abdera, sí. Estos son sofistas. Hay diálogos de Platón, el diálogo de Platón que se llama Protágoras, el Gorgias, todo eso responden a estos maestros de retórica que más que el bien y el mal les interesaba poder enseñarle a las personas a persuadir. Que son relativistas, y que tienen no están hablando más bien de la cosmología, es más bien una postura frente al desarrollo de la vida humana. Aparece la pregunta sobre el hombre. Hasta ahora es sobre el cosmos, aunque Alcmeón de Crotona habla del hombre, pero a propósito del cosmos. Protágoras de Abdera, que es del 485 al 411, ya después igual compruebe. Y otro sofista bien importante es Gorgias, de Leontinos. Generalmente se les conoce como Gorgias, Protágoras, y son diálogos de Platón, ya, el Gorgias. Él es un poquito mayor y murió un poquito después. Estos son los antecedentes de Sócrates. Que en psicología se estudia poco, o se estudia, a propósito de Platón y a propósito de que se dice que en general es el primero que se hace la pregunta más directamente respecto del bien moral del hombre, la vida moral, Sócrates. 470 al 399. Todo lo que sabemos de él lo sabemos por Platón, lo sabemos por Jenofonte, lo sabemos por otros. No escribió nada. Solo vivió en la polis, ni siquiera la apología de Sócrates de él, es lo que se supone que pasó. Y Platón fue su discípulo y por él tenemos noticias de Sócrates. Pero es un personaje histórico importante y lo que sí sabemos es que sí se peleaba con los sofistas. Estos son relativistas, este no. Sócrates es el que dice que la felicidad del hombre está en el bien, en la justicia. No se puede vivir feliz reñido con los dioses.
ni con las leyes de la polis, pero que las leyes de la polis tampoco están por sobre las leyes divinas. O sea, toda esta como suerte de comparación entre Sócrates y Cristo es por eso, porque en el fondo trae como un mensaje de orden, rectitud moral. ¿Mm? El bien, la importancia del bien, de adherirse al bien. Bueno, por eso muere con un juicio injusto y todo el tema, le hacen tomar la cicuta. Ya. Después de Sócrates hay dos personajes, pero que se pueden ubicar más bien dentro de la filosofía de la naturaleza. Y muchas veces se habla de ellos como los presocráticos, aunque en estricto rigor son más jóvenes, que son dos. Demócrito, que es el que habla de los átomos, el que dice que todo está compuesto por átomos, unidades indivisibles de la materia. Demócrito es del año 460 y murió en el 370. Es como el primer físico, mente de físico. Lo mismo que quieren hacer los físicos ahora de buscar el componente, ¿cómo se llama? El botón de Higgs y eso. Es lo de Demócrito, hay átomos, unidades indivisibles de la materia que dan cuenta de lo que es todo lo corpóreo. Y está Hipócrates, que es como el padre de la medicina. El código hipocrático, y si lo estudian en medicina, ellos también se lo mencionan muchas veces en psicología. Y nació y vivió, o sea, nació y murió el mismo, no el mismo día, pero el mismo año. 460 al 370. Ya nos estamos acercando aquí, al año 330. ¿Hipócrates hace filosofía de la naturaleza o no? Es que es médico, ¿no? Es el primer, es médico y tiene ideas, tiene explicaciones acerca de la naturaleza, pero él habla de los humores. Hay toda una explicación humoral del comportamiento humano. La bilis, la sangre, todo eso es hipocrático. Los humores internos. Humores no como el sentido, sino que sustancias internas que generan por su preponderancia, por su mezcla de determinados estados anímicos, todo eso es de Hipócrates, que es súper entretenido. O sea, la persona biliosa, la persona sanguínea, todo esto es como antesala a todo lo que dijeron después Kreshner y Sheldon y todas estas cosas. Viene mucho de Hipócrates como antecedente. Y aquí llegamos a una parte que es como antecedente en general en los estudios de psicología, porque aparece Platón. Y Platón va a ser muy, muy, muy importante para nosotros. Platón es del 427 al 357. Es el discípulo de Sócrates. Y es el primer hombre en la historia del pensamiento que descubre lo que es entender. Descubre lo que es ser inteligente. El hombre es un ser inteligente y por eso al final termina diciendo algo muy parecido de Descartes, que el hombre es su alma. Pero es una mente realmente portentosa, o sea, entendió algo que nadie había ni se les había asomado, que es qué es la inteligencia, qué es entender, la operación de entender, qué son las ideas. Eso es de Platón. Pero que termina por lo mismo en un dualismo, que después se va a heredar hacia adelante, se va a reeditar si ustedes quieren. El dualismo de Platón, pero es muy importante. Y el que se estudia, pero se estudia mal, es Aristóteles. Porque siempre se habla como de Aristóteles como un antecedente de la psicología precientífica. Él es del año 384 y el 322. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, el fundador del Liceo, que es distinto a la academia fundada por Platón, a propósito de las ideas de su maestro
y de la herencia posterior, porque Aristóteles es como casi, hace el mismo ejercicio que hicieron algunos en la Edad Media, que es estudiar todo lo que se dijo antes. Y a propósito de todo lo que se dijo antes, responder a las aporías o antítesis o contradicciones en las que se había caído anteriormente, pero habiendo hecho un estudio pormenorizado de todo lo dicho antes. Aristóteles es el que resuelve los grandes temas que no habían podido quedar resueltos en ese momento, y de las mentes más grandes que han pisado la faz de la Tierra, indudablemente. Se le estudia en psicología porque se dice que escribió un libro en el que habla del alma. Como psicología viene de psique y psique significa alma, ese es como el nexo que se hace, entonces Aristóteles escribió el libro del De Anima. Pero lo importante de Aristóteles no es el De Anima, porque es un libro de filosofía de la naturaleza. Habla de los distintos grados de vida y hace una definición de alma, y no se le desconoce por otra cosa. Pero el gran aporte de Aristóteles, donde ha ido dando muchas luces hoy día, que se le ha redescubierto, es por la Ética a Nicómaco, es el texto que él tiene, la Ética. Porque ahí habla de muchos temas de carácter, de vida humana, de bien y mal, de vicios, que es un texto buenísimo. La Ética a Nicómaco, que a uno ni se la mencionan, la Ética a Nicómaco. Le mencionan el De Anima, pero hay que leerlo a propósito de la ética, no a propósito del De Anima. Nicómaco es su hijo. ¿Ah? Es su hijo. Sí, le escribió este libro a su hijo. Y su hijo no sabemos si lo leyó y lo aprovechó, pero las futuras generaciones. Aristóteles. Aristóteles, profesor de Alejandro Magno, ¿se acuerdan? Alejandro Magno después asume como emperador, él vuelve a Grecia. Él fue el profesor de Alejandro Magno. Sí. Gran profesor que tuvo Alejandro. Bueno, qué lástima. Cuando asume como emperador, este hombre, como afamado, porque había sido el profesor del hijo de Filipo, vuelve con cierto dinero, se compra una casa, o arrienda, no sé si compra o arrienda, no sé a qué le alcanzó, al lado del templo de Apolo. Apolo Laicayo se llamaba eso, y de ahí viene el nombre Laicayo Liceo, porque todos decían vamos al Liceo, que era lo que queda al lado del templo de Apolo. Y ahí aparece el famoso Liceo de Aristóteles. Pero Aristóteles muere el 322. Estuvo con destierros y todo, porque en el fondo los helénicos que no estaban a favor de cosas que estaba haciendo Alejandro, al ser su profesor, lo vinculaban, tuvo miedo, escapó, se movió, estuvo... Entonces, todo lo que escribió Aristóteles, todo, quedó disgregado en distintas escuelitas que se formaron al alero de su pensamiento, pero que nunca pudieron pasar hacia adelante. Les pasaron después por encima dos filosofías que se instalaron con toda su fuerza, de modo antagónico, en el imperio helénico. Y Aristóteles quedó como taponeado, o sea, como que no pasó. No pasó. ¿Quién es? Epicuro de Samos, el hedonista, el que dice que la felicidad está en el placer, del año 342 al 270, muy importante para entender la filosofía contemporánea, un antecedente lejano de Nietzsche, Epicuro, el del jardín de Epicuro y todo esto, y uno que era contrario a los planteamientos de Epicuro, donde aparece, porque estos son los epicúreos, que se llama, la escuela de los epicúreos, que es, no hay escuelas aristotélicas, no existen, lo que existen son los epicúreos, o bien los estoicos, que los estoicos nacen con una idea contraria a las de Epicuro. El fundador de los estoicos es Zenón de Cita, de Cito, ya me cargué la edad antigua ya, que es del año 333, nació el 333 y murió en el 264. Zenón de Cito, estoicos. Los estoicos
son los que niegan los efectos como algo contrario a la naturaleza. Hay que, lo niegan, o sea, lo plantean para negarlo. Plantean que los afectos es algo a lo que el hombre tiene que renunciar, porque son los males de la vida humana. La sensualidad, así como Epicuro va a decir que lo máximo es la sensualidad y hay que entregarse a ella, los estoicos van a decir que es mala, de suyo mala, los afectos son de suyo malos. Los epicúreos van a decir que los afectos son de suyo buenos. O sea, unos van hacia la derecha y otros hacia la izquierda, como lo típico que pasa. Y no va a ser al final ni uno ni otro, pero al final esas son las ideas y las escuelas son o estoicas o epicúreas. Y Aristóteles y Platón y todo, no pasó. ¿Ah? Sí. ¿Ya? Y ahí se acabó la filosofía griega. O sea, ahí después ya cayó el imperio griego y empieza la hegemonía del imperio romano. Y aparecen, el imperio romano es un imperio eminentemente práctico. No tiene grandes planteamientos filosóficos, ni es su tema el pensamiento. En general aparecen uno que otro pensador importante, pero ligado siempre al ámbito político. Pero hay que mencionarlos, ya, pero estos ya no son griegos, pero son un antecedente importante. Y esto sí que prácticamente nosotros en psicología ni los oímos, pero que son muy importantes porque dijeron temas relacionados a la psicología muy valiosos. ¿Quiénes son? Andrónico de Rodas o la Cata. Ah, ¿y qué hora es? Son las 7, pero no, pero aquí todos quieren solo aprender, no hay café, no. Ya nos vamos al tiro, son 3, no se preocupen. Andrónico de Rodas. Ya, listo, gracias. 78 a.C. al 47 a.C. Aquí estamos, Jung, romano. Este sale citado en la Suma Teológica en varias partes, en cosas muy lúcidas que dijo. Marco Tulio Cicerón, el famoso Cicerón, el que escribió sobre la vejez, el que escribió sobre la amistad, todos estos libros tan lindos, del 107. Andrónico de Rodas. Ah, ya va a salir, no, tranquilo, ese va a salir. Es sobre las pasiones. Andrónico de Rodas, su tema son las pasiones humanas. Y Séneca, que uno casi piensa que es oriental, pero es romano. Séneca. ¿Estos pensadores no te recuerdan a los anteriores griegos? No, ¿Como que no los citan? no, para nada, muy poco. Poquísimo, poquísimo. Pero uno ve a Andrónico de Rodas, bueno, y Cicerón, ¿para qué decir? Es como un heredero de muchos autores anteriores, pero no explícitamente, no se refieren. Y se han perdido muchos libros de él, tenemos poquitos libros de Cicerón. Y sabemos sí, todos romanos. Y sabemos mucho más de ellos por las crónicas, Cicerón sobre todo, por la parte política, porque eran muy influyentes políticamente. Él era como consejero y él era político cónsul, no sé. Y ya cruzamos el año 0. Miren, hicimos un salto bonito. Pasamos aquí y ya estamos acá. ¡Pum! 65 después de Cristo, Séneca. Eso hay que tenerlo en el cuadernito, ¿ya? Por favor. Hay que tenerlo en el cuadernito. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la idea? Llenar con otros autores aquí, que son los que vimos como en el claustro. Voy a volver a intentar hacer y vamos a ir estableciendo algunos nexos. Y van a ver que hay un gran vacío. Y uno se pregunta, ¿ahí nunca se pensó nada aquí? Como que, ¿qué pasó? Y yo voy a hacer aparecer otros señores aquí. Y con eso nos vamos a ir batiendo en el curso, porque yo les voy a ir mostrando desde los errores de la modernidad, qué es lo que pegó aquí, y qué es lo que se perdió aquí, que podría haber ayudado a que eso nunca pasara, y que por lo tanto todo estuviera surgido mucho más armónicamente y respetuoso de la naturaleza humana y su destino, y por lo tanto mucho menos pelea y mucho más claridad. ¿Qué va a ser nuestro intento? Porque el magíster va a ser justamente ese intento. Pero vamos a tener como el panorama general, que yo creo que es bueno tenerlo. Y después, o sea, voy a hacer una síntesis de todo el curso, porque después vamos a ir recorriendo esto. Pero prefiero que lo vean al tiro al principio una vez,
y después de hacer todo el curso de historia, vuelvan a abrir la cuestión y digan, oh, mira, entretenido. No sé, para mí entretenido, no sé si para ustedes, pero... Ya, nos tomamos un cafecito y